Bueno, nos metemos en la segunda entrevista de esta mañana. Uruguay en la mira del narco. Es el título del nuevo libro del reconocido periodista Antonio Ladra. Y para conocer esta investigación, este trabajo que presenta en este libro que vemos aquí, lo recibimos esta mañana. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo Buenos bien? días. Bien, Gusto. muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, esta investigación en realidad recopila, ¿no?, datos de los cambios que ha tenido el panorama delictivo en nuestro país desde la irrupción de cárteles y de bandas de narcotraficantes. Sí. Yo no tenía tan claro, digamos, como la línea de tiempo, todo lo que pasó, porque nosotros damos la información, pero claro, uno la va perdiendo en el día a día. Y realmente impresiona. Impresiona, sí. Digamos, es la continuación de un libro anterior que yo había escrito en el 2014, se llamaba Narcos en Uruguay, que se trataba sobre narcotraficantes uruguayos específicamente. Ahora yo me dediqué a investigar, a recopilar, a tener toda la información y a profundizar además sobre las intenciones de organizaciones de los carteles más grandes, y digamos los que están operando hoy en el mundo, de instalarse acá en Uruguay. Y vos repasás en el libro, ¿por qué Uruguay es un país atractivo para organizaciones internacionales de narcotraficantes? Bueno, hay muchas razones. Una, primero, es un territorio amable, no tiene nada que te provoque problemas. O sea, vos en 5 horas estás en una punta del territorio, en el otro. Tiene una frontera seca que es muy permeable. Pero a ver, todos los países tienen fronteras secas permeables. Estados Unidos, con todo el poderío que tiene, no puede frenarlo. Digo, porque uno podés poner un guardia cada metro para custodiar eso. Tiene un problema de infraestructura, de que arriba del Río Negro no tenemos, digamos, básicamente controles aéreos, radares. Incluso ahora se había roto el radar, ahora trajeron uno nuevo, pero bueno, hay dificultades en eso. Tiene 2 puertos importantes, el puerto de Montevideo y el puerto de Nueva Palmira, con mucho movimiento. Los puertos son lugares atractivos también para la exportación no tradicional, digamos, del narcotráfico. Pero además hay otra cosa. Muchos de los narcos, porque vienen los líderes también, o algunos de los principales líderes de los narcos, encuentran en Uruguay un territorio de paz. O sea, por ejemplo, el líder de los Quini, que estuvo acá instalado con su familia, con sus hijos, hasta con el perro, vino porque en Argentina, donde estaba instalado, donde tenía los negocios, o hacía parte de los negocios, fue amenazado de muerte varias veces, y no solamente eso, sino que hubo atentados contra su vida. En cambio acá, el tipo pasó desapercibido. El tema es que también creo que se dan como 2 fenómenos paralelos, que también lo destacás en tu libro, y es esa realidad de Uruguay en la mira del narco, justamente con el uruguayo, que tiende a pensar que eso acá no pasa y que tiende a verlo como algo lejano, ¿no? Acá es tranquilo. Exacto. Y sin embargo el peso que tiene esta situación en todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Sí, y lamentablemente eso es algo que se viene dando desde hace muchos años. O sea, no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que viene desde finales de la década del 90, donde la ciudadanía no es consciente de esta situación, pero tampoco el sistema político, porque el sistema político no ha tomado las decisiones que debería haber tomado, o no las tomó en el tiempo que tendría que haberlas tomado. Entonces, de alguna manera, eso nos ha afectado. O sea, lo que se decía es, bueno, no pasa nada, la droga pasa por acá, Uruguay es un lugar de paso, pero Uruguay no es solamente un lugar de paso, es un lugar donde también queda como es la droga. Y después estuvo todo el tema de la explosión de la pasta base en el año 2000, que afectó a Uruguay, pero afectó a Argentina, también a parte de Brasil, o sea, con diferentes nombres, se llamaban el Paco, la Macoña, todo eso. Pero y eso, a eso lo que implica es una afectación social importante que tenemos en nuestro país. Entonces, hoy por hoy no hay grandes organizaciones de narcotraficantes acá, porque no se han podido instalar, pero se intentó instalar la rama de narcotráficos de la FARC, o sea, los guerrilleros colombianos. Habían comprado un campo en Salto, tenían pistas de aterrizaje y tenían factorías para procesar frutas y verduras, donde colaban allí la mercadería.
pero el cártel del Chapo Guzmán también estuvo instalado acá y compraron territorio. La Drangheta italiana, bueno, Moravito estaba acá, él no operaba, pero había pactos donde se llevaba adelante el transporte logístico, se daba la logística para el transporte de droga, los mexicanos, colombianos y otros narcotraficantes de la región también, que han utilizado Uruguay como territorio o como lugar de pasaje de droga. Pero ¿cómo se paga también eso? Se paga con droga. Es decir, el trabajo que hacen los uruguayos, los que conocen el territorio, reciben ese pago con droga. ¿Y cómo se hacen del dinero? Vendiéndola. O sea, es una clase de economía muy sencilla. Muy sencilla, ¿no? Sí, y otro costado que es el enfrentamiento que se da y que lo vemos a diario. Este fin de semana hubo como 8 muertes. Bueno. La mayoría de las cuales seguramente están vinculadas a situaciones Totalmente. que derivan del narcotráfico, narcomenudeo y una modalidad delictiva que afecta a todo el mundo, ¿no? Porque si pasa en la esquina de tu casa y justo ya tenemos casos, ¿no? Sí. Justo estabas en la parada del con ómnibus. una chiquita que estaba dentro de la casa y por un problema de este tipo falleció dentro de su hogar y otras. Vos fíjate que fíjate qué curioso eso, porque también nosotros nos planteamos esa excepcionalidad del uruguayo también, ¿no? O sea, somos excepcionales. Éramos excepcionales con la pandemia. Todo el mundo tenía pandemia, acá no había. Pero tomamos mate y hay viento y la rambla, ¿no? Y bueno, pero la pandemia vino. Con el narcotráfico lo mismo. Somos excepcionales. Por acá no va a pasar. O, peor aún, habían enfrentamientos, ajuste de cuentas que lo damos en lo informativo y sumamos. Y el primero nos llama la atención. El segundo está más o menos... El tercero ya estamos acostumbrados. Y en verdad lo que estamos viendo es un descadecimiento social muy grande, enfrentamiento, chicos. Fíjate que yo relato ahí, hago todo un relato que para mí fue como... una guerra que se dio en el barrio 40 Semanas, recordarás, durante 3 años, 57 víctimas, promedio 19, 20 años. Claro, y que tampoco el que llega a la policlínica con una bala dice, no, unos narcotraficantes me balearon. No se denuncia eso. Jamás se denuncia. Entonces también está ese velo, ¿no? Claro, entonces hay todo un problema grave, social, que nos ha afectado, y donde mucha gente decía, bueno, se matan entre ellos. O sea, como que a mí no me va a tocar, hasta que te toca, porque eso inevitablemente te toca. Vos dijiste lo de la parada del ómnibus. Estaban en la parada del ómnibus, en Avenida Italia y Propios, recuerdo, 3 de la tarde, y ahí mataron a un chico. Y aún más, puede ser alguien de tu familia que termina entreverado en ese tema y afecta a todos. Entonces, tú fíjate que, yo qué sé, hace 10 años sí decías, un poco más, decías, en Uruguay puede haber sicariato, no lo creías. En Uruguay puede haber autos quemados con gente adentro, no lo creía. Sin embargo, todo eso ha aparecido. Todo eso ha ocurrido lamentablemente. Usted hace también un fuerte hincapié en lo que fue la imagen dentro de la policía de Julio Barteche y también el cambio que le dio a la forma de enfrentar este tema, pero también el cambio que hubo una vez desaparecido lamentablemente y lo que eso puede implicar de que esa política no se haya continuado. Bueno, es decir, hay dos cosas. Está la gestión de Julio Barteche porque está mediada, porque justamente en esos años donde él estuvo como director de la brigada, de la brigada antidroga, y luego como director nacional de policía, fue donde se dio la mayor ofensiva de los carteles internacionales para instalarse. Entonces, la gestión de él fue importante. Fue importante por muchas razones también, razones políticas, porque Barteche le tocó estar cuando asume los gobiernos del Frente Amplio y había una natural desconfianza entre la policía y la izquierda, es decir, por la historia mismo de ellos. Entonces, él de alguna manera echó aceite en esa relación, logró que se aceitara eso. A pesar de ser un hombre que no es votante de la izquierda, y lo dijo explícitamente, se lo dijo al propio Bonomi en su momento, se lo dijo a Jorge Vázquez cuando lo nombraron director nacional de policía. Explícitamente él le dijo, yo tengo que hacer algunas aclaraciones, una que soy mormón, y la otra que yo nunca los voté ni los voy a votar. Y bueno, pero igual
sin tomar en cuenta esas características, o sea, lo que se buscó era que tuviera una actitud profesional en el trabajo que hacía. Y esa política de Estado que vos me decís, es cierto, comenzó en el gobierno de Lacalle Herrera, el padre del actual presidente, a finales del gobierno cuando Juan Andrés Ramírez era ministro del Interior. Allí él decide crear, Juan Andrés Ramírez decide crear un grupo especializado, específico, que lo comandó Roberto Rivero, comisario inspector, al que convocó, y él convocó a su vez a Guarteche, convocó a la Llera, convocó a una serie de gente, de equipos que trabajaron. Eso fue a instancia de Ramírez, el doctor Lanzón también, que se creó ese equipo. Después vino la campaña electoral y, como ocurre siempre, esas cosas se diluyen. Pero asume el presidente Sanguinetti su segundo gobierno y convoca a Rivero. Y Rivero vuelve a la dirección va a la dirección de antidroga con el equipo en el cual estaba Guarteche, la Llera, y allí tienen elaboran una estrategia que uno mira hoy de decir, bueno, le pusieron acento solamente a las grandes organizaciones y no miraron el microtráfico. Es cierto, eso ocurrió. Es decir, la idea en aquel momento, ¿cuál era? Bueno, nosotros frenamos a estas grandes organizaciones que son las que dan la droga para las pequeñas organizaciones y evitamos la proliferación de otras microorganizaciones. Pero bueno, eso se fue de las manos también porque hubo una explosión también con la crisis, lo de la pasta base. Era muy fácil ser narcotraficante con la pasta base. Pero esa política de Estado o esa idea que fue modificada sobre el camino continuó después en el gobierno de Jorge Valle y en los 3 gobiernos del Frente Amplio. Y ahora toda esa, lamentablemente digo yo, sobre todo en la gestión, en lo que fue la gestión de Larrañaga, fue descabezada. Todo ese equipo que trabajaba junto con Guarteche, con Guarteche, ya estaba fallecido, pero digo, con la Llera, todo eso, ese equipo fue descabezado. O sea, había una sabiduría acumulada de alguna manera que se dejó de lado. ¿Qué pasa con quienes están hoy al frente de esa división, impuestos, digamos, por el nuevo gobierno? Sí, en verdad, ahora digamos hay otra concepción respecto del trabajo. Hay otro problema también, que es un problema de recursos, porque todo esto requiere muchos recursos, ¿no? O sea, el narcotráfico maneja muchos recursos y los estados siempre manejan menos plata que el narcotráfico. Entonces, lo que advierto de alguna manera a veces es que lo que hay mucho voluntarismo y poco accionar de inteligencia, que es también lo que debe hacerse. Y igual han habido éxitos en los últimos hechos, por ejemplo, cuando se confiscó ahora 2 veces 800 kilos de pasta base. Pero debo decir, no es para echarle tierra a nadie, digo, pero a veces los éxitos son relativos. Si se encontró pasta base, quiere decir, pasta base de cocaína en grandes cantidades para exportar a Europa, quiere decir que acá en Uruguay hay cocinas, cosa que comienza a ser ya más complicado. Son pequeñas factorías donde refinan la cocaína. Lo mismo cuando se toman grandes cargamentos, es decir, bueno, agarraron 4 toneladas de cocaína en el puerto, pero pasaron 20. Esa es la verdad. O sea, eso es una cifra que se maneja en el mundo entero. Es decir, no es privativo de que en Uruguay pasó eso, sino que le pasa, si la cocaína llegó a Hamburgo es porque pasó por muchos lugares. Sí, también. El tema de la seguridad y este tipo de noticias tuvo su impacto, por lo menos en la opinión de los ciudadanos, ¿no? Sí. A propósito de la gestión en seguridad del gobierno pasado y de alguna manera eligió cambios por ahí. ¿Pensás que de todas maneras se está advirtiendo un deterioro en materia de la persecución y de alguna manera avalando o dejando crecer el narcotráfico en Uruguay? No, para nada. Yo creo que hay un combate al narcotráfico, sigue habiéndolo. Lo que ocurre es que en el tema de la seguridad no hay soluciones mágicas tampoco. Obviamente que yo no las tengo, yo soy un periodista, yo simplemente observo. Lo que creo es
que para todo este tema de la seguridad o inseguridad, como se quiera nombrar, debe haber una acción coordinada, no solamente de la policía. O sea, es un tema de represión, sí, donde tiene que actuar la policía, pero tiene que actuar el Ministerio de Salud Pública. Tiene que estar el tema educativo en el medio. O sea, si hoy para los chicos el ser narcotraficante es el modelo, quiere decir que hay un problema de educación. Pero ¿no hubo intentos que de alguna manera fallaron? No sé, se me ocurre el plan 7 zonas, que justamente quedó por el camino el intentaba plan 7 zonas, ¿te das cuenta? vincular, ¿no?, diferentes aspectos claro, del abordaje. Sí. Pero fíjate que justamente ese plan, que era un plan muy bueno, se quedó sin dinero rápidamente. Cosas tan nimias como, por ejemplo, que un barrio como el barrio Marconi recién tuviera una plaza. O sea, una plaza que es un lugar de socialización, no tenía plaza, por ejemplo. La gente no sabía dónde juntarse y allí era un lugar complicado. Claro. Porque allí vive gente trabajadora y gente que no. Y que siempre la pata más débil es el consumidor. Siempre es el consumidor. También el tema de la rehabilitación. Exacto. Que también eso ha sido muy poco como es enfrentado, ¿no? Sí, es un problema. Ladra, una pregunta que no se puede dejar de hacer. Sí. ¿En algún momento tuvo miedo mientras investigaba? Todos No. sabemos que es una temática compleja, que justamente se ven y se viven situaciones que no hubiéramos imaginado en nuestro país. Y se lo pregunto por usted y también en general, o sea, quienes enfrentan realmente este tema. Pienso en Ulayera, pienso en un Guarteche. ¿Qué tan expuestos realmente están a la posibilidad de una represalia? Bueno, sabemos que han habido acá, o sea, el ex fiscal Díaz, la fiscal Mónica Ferrero, el propio Guarteche, el propio Ulayera, fueron amenazados, Jorge Vázquez también en su momento, fueron amenazados de muerte. El que estuvo más cerca de que hubiera un atentado, que fue desbaratado en último momento, fue justamente Guarteche. Es decir, eso va a ocurrir fatalmente. O sea, va a ocurrir, en algún momento va a ocurrir. Porque también es una demostración de fuerza de organizaciones si se logran instalar organizaciones grandes. Eso por un lado. En lo personal, yo no he tenido ningún problema. He hablado con muchos líderes narcotraficantes uruguayos, he hablado con gente, digo, no lo he tenido. Sí he tenido algunas advertencias así, porque hay otra pata importante de esto que es quienes están con el lavado de dinero. O sea, y esos son los que hacen los que conocen los vericuetos para que ese dinero, producto ilegal, de un producto ilegal, se pueda lavar. Bueno, sí, yo quería preguntarte justamente, porque hablamos de política de Estado, ¿no? Política de Estado tiene muchas puntas, no solamente el tema de la represión policial y la persecución en cuanto a la investigación e inteligencia, sino también de todo el marco legal que de alguna manera permite. Hace décadas que, por ejemplo, zonas costeras como Punta del Este siempre tuvieron sospechas de lavados con esas megaconstrucciones, lugares de mucho lujo poco usados o poco visitados. Totalmente. ¿Qué pasó con esa pata del combate? Bueno, fíjate, en la década del 90, en Punta del Este justamente estaba instalado lo que era el contador del cártel de Cali, donde de allí de oficina, él lavó $5.000 millones desde Punta del Este. El Cambio Italia también, Raúl Vivas, un ciudadano argentino que estaba allí en Punta del Este, que fue extraditado a Estados Unidos y le dieron una condena de 500 años. Y estaban radicados acá en Uruguay y utilizaban la plaza uruguaya para lavado de dinero, porque en aquel momento era una plaza muy libre para poder hacer eso. Después hubo que hacer modificaciones. En el gobierno de Jorge Valle, allí comenzaron a instancia de Leonardo Costa, prosecretario de la Presidencia, se empezó a trabajar en el tema del lavado de dinero, porque además la Organización Mundial del Comercio empiezan a reclamarle a países como Uruguay que tienen que firmar acuerdos con otros países por el tema justamente para evitar el lavado de dinero a gran escala. ¿Pero estamos lo suficientemente fuertes en ese sentido? Nosotros tenemos una ley importante, una muy buena ley que combate el tema del lavado de dinero.
Ahora en la LUC se aplicó algún cambio que los expertos están señalando que dan posibilidades para que se pueda lavar dinero. Pero bueno, habría que ver en los aspectos formales y específicos si eso va a ocurrir. Han bajado los reportes de operaciones sospechosas, eso lo ha dicho Chediak, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de todos modos, Uruguay está hoy está bien ubicado en el concierto mundial respecto del combate de lo que es el lavado de dinero, producto del narcotráfico, del terrorismo, etcétera, etcétera. Pero los mecanismos que tienen estas organizaciones para justamente evadir todo eso son infinitos, son muy grandes, o sea... Sí, uno más adelantados que las leyes, ¿no? Exactamente. Y uno no se hace la idea de las cosas que puede llegar a ser. O sea, hay lugares que son muy hábiles para que se pueda lavar dinero. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las transacciones referidas al deporte, sobre todo el fútbol, donde son millonarias. Y uno se pregunta, ¿y esto responde a una realidad o hay algo más? Los pases puente de jugadores. Acá hay jugadores que juegan en Europa, que jugaron en cuadros uruguayos que nunca transpiraron una camiseta uruguaya. Sin embargo, el pase vino de Uruguay a Europa, por ejemplo. Ahí hay evasión fiscal. Pero también en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la cosa inmobiliaria, venta de terrenos, o sea, hay una cantidad de lugares por donde se puede evadir. Entonces, la comunidad internacional siempre está alerta de eso, pero a veces hay un doble discurso también, ¿no? Estados Unidos te dice, a ver, Uruguay no sé cuánto, pero Estados Unidos es uno de los países donde, en estados de Estados Unidos, donde se lava muchísimo dinero también. Entonces hay un doble estándar también. Y eso hay que decirlo, sí. Antonio, ya tenemos que ir cerrando, pero también te quiero preguntar en este contexto que venís dibujando de todas las aristas de este fenómeno. La política de legalizar la venta y distribución de marihuana en nuestro país, que tenía como objetivo ¿no? Ir blanqueando de a poco, legalizando para que no hubiera mercado negro. ¿Fracasó? Porque seguimos encontrando pasta base, sigue habiendo marihuana de contrabando igual. Yo creo que no fracasó. Yo creo que, a ver, es un aspecto que eso tiene, digamos, es de larga conversación, de discutirlo, pero lo cierto es que el consumo, primero, los consumidores de marihuana que consumen marihuana consumen un producto legal mucho mejor, o sea, sin duda, mucho mejor que el prensado paraguayo que se conseguían en las bocas, que sigue habiendo prensado paraguayo también. Claro, porque nunca se pudo satisfacer la demanda, ¿no? En farmacias. Claro, pero eso por un lado. Por otro lado, al haberse legalizado también se vuelcan impuestos, hay como 20 millones de dólares que se manejan, que entran en arcas del Estado. O sea, ¿qué quiere decir? Que se le ha quitado al narcotráfico o las organizaciones de narcotráfico se le ha quitado ese mercado. El problema de la pasta base es otro problema. El consumidor de marihuana no es consumidor de pasta base, es diferente. Y el problema de la pasta base es un problema que tiene sus raíces sociales y que ataca al individuo de una manera atroz, cosa que no ocurre con la marihuana. Y quizás con la cocaína. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que empezar a discutir, y en esto quiero recordar las palabras del expresidente Jorge Valle también, que fue el primero en hablar de empezar a discutir un nuevo paradigma respecto de las prohibiciones. Porque cuando hay prohibiciones, eso genera un mercado negro. Entonces, hoy en el mundo se está empezando a discutir si efectivamente la prohibición, ya sea de la cocaína, que fue de consumo libre en su momento, si eso no habría que hacerlo ahora. Pero eso no lo puede hacer Uruguay solo, ni lo puede hacer un país. Tiene que ser el concierto internacional de alguna manera, si efectivamente se quiere eso. Lo cierto es que la guerra contra el narcotráfico, que la lanzó en los años 60 Richard Nixon de Estados Unidos, que la aplicó en Colombia, básicamente, y en México, fracasó, porque lo que hubo fue
más muerte, más pobreza, y afectó ¿a quiénes? A los pobres, a las mujeres y a los niños. No afectó a los brazos gordos, ni afectó a los señores de cuello blanco. Entonces, yo creo que hay que discutir ese paradigma, el paradigma de la prohibición hay que discutirlo. Sin preconceptos, pero creo que hay que discutirlo. Lo que hizo Uruguay con la marihuana es un ejemplo y le han tomado ese ejemplo, y además yo creo que hay que profundizarlo, por ejemplo, con el tema de la marihuana medicinal y todo eso. Por ejemplo, Israel hoy es una potencia en el tema de la marihuana medicinal. Uruguay puede seguir ese camino, tiene los científicos, tiene todo el estudio, todo el background para eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que discutir este tema sin preconceptos, con una mirada abierta, sin dejar de tomar en cuenta todas las aristas que confluyen en ello, ¿no? Antonio, muchas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, para estas reflexiones y otras está la información, ¿no? Muy bien recopilada allí, y además muy linda escrita también. Muy agradable de leer ese libro con buena pluma. Así es entonces Uruguay en la mira del narco, el nuevo libro de Antonio Ladra, con quien conversábamos. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 43 minutos, una pausa y enseguida volvemos.